Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Versículos del 20 al 21 del capítulo 3 de Efesios, nos lo leyó la hermana. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy terminamos la primera sección de la epístola a los Efesios, que está compuesta por los capítulos del 1 al 3. ¿Ok? Esta es una sección que ha sido extremadamente teológica. En el capítulo 1 abarcamos temas como la elección, la predestinación, la adopción, la redención, la herencia de los santos y el sello del Espíritu Santo. Luego, Pablo termina en este capítulo orando que Dios ilumine a los efesios para que entiendan y conozcan, y en la escritura de Pablo dice cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Después Pablo abre en el capítulo 2 hablando de la oscuridad en la cual estábamos en Cristo. Y poco a poco va explicando quién nos puede sacar de esa oscuridad que estaba controlada por Satanás. Pablo hace el contraste entonces, a pesar de que estábamos en los deseos de nuestra carne, a pesar de que éramos hijos de ira, dice Pablo, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Pablo entonces continúa el capítulo explicando que la salvación no es por obra, sino es por fe, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. En este capítulo, Pablo revela el misterio que nombró en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Y nos dice que los judíos y los gentiles han sido hechos un solo pueblo, representado por la iglesia. ¿Por qué? Y escribe Pablo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Definitivamente tenemos un Dios maravilloso. Amén. Ese es mi Dios, ese es mi Rey. Es indescriptible, es inigualable, como lo dice el video. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, comenzamos esta epístola alabándolo por las bendiciones espirituales que nos explicó Pablo en el 1.3. Después nos dicen en el 2.4 que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Luego en el 2.7 dice que Dios nos muestra las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Luego en el 3.4 Pablo dobla sus rodillas ante Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando una oración hermosa por los efesios. Pero ¿qué pasa en esa oración? Que él toma una pausa, ¿se acuerdan? Y no empieza a orar, sino que empieza a reexplicar el misterio. Ese misterio donde Dios hizo a dos pueblos en uno, representado por la iglesia. Ahora, estos dos últimos versículos termina esta sección y Pablo, así como los versículos que les nombré anteriormente, termina alabando a Dios. Porque Pablo, ¿qué? Pablo tiene un corazón lleno de alabanza para Dios, hermano. Pablo estaba tan lleno de Dios que él no puede no alabarlo todo el tiempo. Y así debiéramos ser nosotros también. A ese Dios que él alabó, ese es el Dios que estuvo con él en el camino a Damasco. A ese Dios que él alaba es el que estuvo con él cuando se fue a Arabia, al principio, cuando se convirtió, que fue cuando Dios le dio la mayoría de sus revelaciones. A ese Dios que estuvo con él en sus golpizas, a ese Dios que estuvo con él en sus naufragios, a ese Dios que estuvo con él en hambre y desnudez, a ese Dios que él alaba, ese Dios estuvo con él en el momento de su muerte. Ese es mi Dios y ese es su Dios también. Amén. Mire, y de Dios podemos hablar varias cosas. Dios tiene muchas características, pero hoy quiero que hablemos de dos específicas. Si nos volvemos al versículo 20, dice, y aquel que es ¿qué? Poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Pablo nos enseñó que el poder de Dios es tan grande que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó
en los lugares celestiales muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Pablo nos enseñó que el poder de Dios es tan grande que reconcilió a los judíos y a los gentiles consigo mismo y con él. Y que ahora está construyendo un templo para la gloria de él. Fíjense en el 2 del 19 al 22. 2 del 19 al 22. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra: y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la maldad de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacerlo todo mucho más abundante. Perdón, estoy leyendo lo incorrecto aquí. Dice: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Entonces Dios está construyendo un templo para su propia gloria. Y aquí nos está enseñando que su poder es tan grande que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pidamos o entendemos. Fíjese allí en el 3 otra vez. Dice el apóstol: y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esa palabra poder significa tener habilidad y poder inherente. Tener habilidad y poder inherente. O sea que no solo Dios tiene el poder para hacer las cosas, sino que tiene la habilidad para hacer las cosas. Amén. Él tiene el poder y la habilidad para hacer las cosas. Porque mire, yo puedo ser un hombre muy fuerte, pero de pronto no sé cómo hacer algo. ¿Sí o no? Sí. Ser inteligente y ser fortudo no son la misma cosa. Dios es ambas. Dios es ambas. Es un Dios que lo sabe todo y por lo tanto su inteligencia no tiene la más remota comparación con la de nosotros. Él es un Dios omnisciente y omnipotente. Nosotros no lo somos. Ese poder está en nosotros porque dentro de nosotros reside ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, quien fue implantado en nuestro corazón a través de la regeneración. Ahora Dios tiene el poder para hacer muchas cosas. Por ejemplo, Él tiene poder para crear. ¿Cuántos de ustedes son artísticos aquí en esta mañana? Bueno, a mí me gusta crear música. Yo creo música. Me gusta escribir. Bueno, de hecho tengo que escribir mis mensajes. Me gusta escribir, me gusta leer. Pero Dios tiene el poder para muchas cosas. Tiene el poder para hacer milagros. ¿Ustedes han experimentado milagros en su vida? Él tiene poder para hacer milagros. Amén. Él tiene el poder para sanar. ¿Han escuchado historias de sanación? Yo he escuchado unas cuantas. Pero en este texto nos dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y yo no sé usted, pero aquí me dice la palabra para hacer algunas cosas. ¿No? Para hacer todas las cosas. Más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mire, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y dentro de esas imposibilidades, yo le quiero dar ejemplos bíblicos donde Dios le da más a la gente de lo que ellos pidieron.
Por ejemplo, Salomón pidió sabiduría para gobernar el pueblo de Israel, pero Dios, además de sabiduría, le dio riquezas incomparables, honor y una promesa de larga vida si obedecía los mandamientos de Dios. Eso está en Primera de Reyes 3, del 5 al 14, y está en Segunda de Crónicas 1, del 7 al 12. Salomón pidió sabiduría, y Dios no solo le dio la sabiduría, le dio riquezas, más abundantemente de lo que él pidió. En Segunda de Reyes, el 4, del 1 al 7, una viuda vino a Eliseo pidiéndole ayuda para pagar sus deudas y que sus hijos no fueran tomados como esclavos. Pero Dios, a través de Eliseo, Dios multiplicó su pequeña tinaja de aceite tan abundantemente que pudo pagar sus deudas y vivir del excedente. Amén. Amén. La señora le pidió por su hijo y por ella, y el Señor le dio lo que ella quería más, un poquito más. Entonces, Él es el Dios que nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En la alimentación de los 5,000, Mateo 14, del 13 al 21, Marcos 6, del 30 al 44, y Lucas 9, del 10 al 17, y Juan 6, del 1 al 14, un niño le ofreció a Jesús 5 panes y 2 peces para alimentar a una gran multitud. Pero Jesús, ¿qué hizo? Multiplicó la comida para alimentar a más de 5,000 personas y quedaron 12 canastas de sobra, superando con creces lo que se necesitaba. Y algunos comentaristas dicen por ahí que esas 12 canastas eran una canasta para cada apóstol. No sé si eso era verdad o no, pero... No sé si eso será verdad o no, pero Dios le da más abundantemente de lo que usted pide o entiende. Y Él es poderoso para eso. En Segunda de Reyes 5, del 1 al 19, Naamán buscó la curación de la lepra y no solo fue sanado, sino que su fe en el Dios de Israel creció y se convirtió en adorador del único Dios verdadero. O sea que Dios no solo lo salvó de su enfermedad, sino que lo salvó de su pecado. Dios le dio más de lo que Él pidió. Entonces, Dios es el Dios que nos da más que abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y en 1 Samuel 1, del 9 al 20, Ana oró fervientemente por un hijo y prometió dedicarlo a Dios. Pero Dios le dio a Samuel, quien se convirtió en un gran profeta, y luego la bendijo con más hijos. Ella quería uno, Dios le dio más. Ella quería un hijo normal, Dios le dio un profeta. ¿No es un Dios maravilloso? Denle un aplauso a Dios, a nuestro Dios, hermano. Aleluya, aleluya. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Ese es el Dios que nos da mucho más abundantemente. Mire, y a Pablo le encantan las exageraciones. Eso es lo que llaman superlativos en el español. Es exagerado, las cuales son palabras que describen algo extremadamente exagerado. Por ejemplo, en 1:8, él habla de las riquezas de la gracia que hizo, ¿qué? Sobreabundar sobre nosotros. Sobreabundar. No abundar, sobreabundar. Eso es una exageración. En el 1:19 habla de la supereminente grandeza de su poder. No eminente, sino supereminente grandeza de su poder. Pablo exagera sobre la grandeza y la gracia de Dios primero porque él posee un corazón que quiere alabar a Dios en todo momento. ¿Usted quiere alabar a Dios en todo momento? La segunda razón es que en este mundo no existe ninguna palabra, sea exagerada o no, que pueda describir con detalle la grandeza de nuestro Señor. No hay ninguna palabra que lo pueda describir, hermano. Ni siquiera las palabras del video que les envié, que es increíble. Dios es tan grande que no hay palabra que exista en ningún idioma que lo describa a Él y su grandeza y su poder. Amén. Aleluya. Lo otro es que tenemos un Dios, ese Dios no es solo poderoso, sino que es merecedor de gloria. Merecedor de gloria. La doxología de Pablo, y la palabra doxología significa es alabar, eso lo consideran una doxología de los versículos 20 y 21, nos conduce naturalmente al propósito del poder de Dios, su gloria. El término gloria significa el peso y el esplendor del carácter y las obras de Dios.
Yo alguna vez le dije que Dios era un Dios pesado. Dios tiene peso. Tiene un peso importante, un peso espiritual en nuestras vidas. Las Escrituras enseñan consistentemente que el propósito final de Dios en la creación, la redención y la historia es la manifestación de su gloria. ¿Qué nos dice Isaías 43:7? Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, y Pablo identifica dos ámbitos aquí de la gloria de Dios. Dos ámbitos, dos tipos. Lo primero es que la gloria de Dios se muestra en la iglesia. Eso lo dice Pablo aquí también. Dice: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la comunidad redimida llamada a reflejar la sabiduría, el amor y el poder de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Pablo en 3:10? Él demostró la multiforme sabiduría de Dios al mundo. ¿Y a quién? Y a los ángeles. Entonces la gloria de Dios se muestra en la iglesia. Perdón. ¿Y la iglesia glorifica a Dios a través de qué? Primero, la adoración. Tanto la adoración individual como la colectiva magnifican el valor de Dios. Usted tiene que adorar a Dios, hermano. Tenemos que adorar a Dios, no solo aquí en la iglesia, sino en la casa y en el trabajo y en todos lados. Que la gente vea que nosotros adoramos al Dios que nosotros creemos. Que la gente sepa que ese Dios es el único Dios, el gran Dios, el único Dios de Israel. Lo segundo es que la iglesia lo glorifica a través de la unidad. Efesios 2 enfatiza cómo la iglesia, compuesta de judíos y gentiles reconciliados por medio de Cristo, muestra el poder reconciliador de Dios. ¿Sí o no? Y la iglesia glorifica a Dios a través de su misión. A medida que la iglesia proclama el evangelio y sirve al mundo, revela el corazón de Dios para la redención. Para la redención. Aleluya. La gloria de Dios se muestra en Cristo Jesús. La gloria de Dios se muestra en Cristo Jesús. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Lleno de gracia y lleno de verdad. Colosenses 1 del 15 al 20, ¿qué nos dice? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio en Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su cruz. Cristo es el mediador de la gloria de Dios, hermano. Cada aspecto de la redención, la justificación, la santificación, la glorificación, se centra en su persona y su obra. ¿Qué dijo Jesús en Juan 17:1? Él dijo: Padre, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Padre, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Su encarnación, su muerte expiatoria, su resurrección y exaltación son las expresiones más claras del carácter y los propósitos de Dios. A nuestro Dios no lo puede conocer nadie si no es por Cristo. ¿Qué dijo Él? Yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. A través de su triunfo sobre la muerte, Cristo mostró el poder de Dios y cumplió su plan redentor. A través de su triunfo sobre la muerte, Cristo mostró el poder de Dios y cumplió su plan redentor. Aleluya. Aleluya. Hermano, yo no sé cómo hay tanta gente que... Hay tanta evidencia de que Dios, nuestro Dios, existe, que no entiendo cómo todavía hay gente que no cree. Dios es tan grande que, mire, su amor es tan grande y tan poderoso en nuestras vidas, que Él puede cambiar hasta el más borracho. Él puede cambiar al más drogadicto. Él puede sanar al que tenga cáncer. Él puede sanar a quien quiera, hermano. Y todavía hay gente que no quiere conocerlo. Todavía hay gente que no quiere conocerlo. Mi hermano, esta alabanza de Pablo, esta doxología, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo, hermano. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Mire, ahí hay un elemento de tiempo que es ilimitado. Porque dice, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa eso? Que es para siempre. Que le tenemos que dar gloria a Él por siempre, por toda una eternidad. Darle la gloria a Dios es algo ilimitado. Eso nunca se acaba. Mire, cuando nosotros lleguemos al cielo, allá no vamos a predicar. Allá no vamos a compartir el Evangelio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a alabar a Dios y vamos a decir, santo, santo, santo. Aleluya, Señor. Allá no va a haber predicación, no va a haber más nada, no va a haber lágrimas, no va a haber sufrimiento, va a haber pura alabanza y gloria al Dios de Dios y al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, estas palabras van más allá de nuestra comprensión y nuestra experiencia humana para entender que Él es infinito en su poder, es incomparable en su gloria y es eterno en sus propósitos. Estos versículos nos invitan a abandonar los pensamientos pequeños, las oraciones tímidas y la adoración a medias. Nos obligan a vivir con una fe audaz y una expectativa gozosa porque servimos a un Dios que puede hacer mucho más abundantemente de todo lo que pedimos o pensamos. El Dios que creó el universo con su palabra, que resucitó a Cristo de entre los muertos y que formó la iglesia como su cuerpo, no solo es capaz de satisfacer nuestras necesidades, sino de superarlas en formas que sobrepasan nuestra imaginación. Él obra a través de nosotros mediante su Espíritu, dándole poder a su iglesia para hacer brillar su luz en un mundo oscuro, lleno de pecado y lleno de todo lo que va en contra de Dios. Su poder no está distante. Está obrando dentro de nosotros, transformando vidas, renovando corazones y haciendo avanzar su reino. Sin embargo, aleluya. No se trata de lo que Dios pueda hacer, hermano, sino de lo que Él es. Él es el Dios de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso es lo que verdaderamente importa. Desde el principio de los tiempos hasta el horizonte infinito de la eternidad, su nombre será alabado. Y nosotros como su pueblo redimido estamos invitados a unirnos a este himno eterno de adoración.
Entonces permite que estas palabras llenen tu corazón y te den una pasión ilimitada por la grandeza de Dios. Estas palabras que Pablo escribió aquí, hermano, no son palabras innecesarias. Porque Pablo empezó la epístola alabando a Dios y termina esta sección teológica alabando a Dios. Y ese Dios es nuestro Dios. Él se merece toda la gloria, hermano. Él se lo merece absolutamente todo. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Oremos con confianza, vivamos con propósito y adoremos con pasión porque Él es capaz, Él es digno y Él es eterno. Amén. Oremos con confianza, vivamos con propósito y adoremos con pasión porque Él es capaz, Él es digno y Él es eterno. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Eternamente debemos darle la gloria a Dios, hermano. Aquí en esta tierra y en el cielo, por toda la eternidad vamos a alabar su nombre. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias, Señor. Gracias por tus maravillas. Las cosas tan maravillosas que tú haces, Señor. Gracias porque tú eres santo. Gracias porque tú eres digno. Gracias porque tú eres fuerte, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Porque tú eres amoroso. Señor, porque tú nos guías. Tú eres santo, santo, santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Es maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille. Derrama Ahora mismo en este lugar. Sí, Señor. Solo tú eres santo. Hermano, dele gloria al Señor en este momento. Eres digno. Dígale al Señor que usted le da toda su gloria. Eres tan hermoso y maravilloso. Gracias, Señor. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Gracias, Padre. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén.